Sí, Y bueno, muy buenos días, les vuelvo a saludar a todas, a todos. Como siempre, un tremendo gusto, un tremendo placer poder acompañarles en esta escuela de adultos mayores, de adultas mayores. Como ya nos conocemos, soy Cristian Cofre, estoy transmitiendo hoy día desde Valparaíso, es un día que está un poco nublado, como bien típico acá en Valparaíso, que en las mañanas estén con la vaguada, ¿cierto?, penetrando en la costa, ¿no? Así es que es como el clima propicio para poder trabajar. Ya la tercera parte de este módulo, donde yo puedo hacer el primer módulo de este curso de liderazgo, ¿cierto? Estuvieron con la profesora Sana en la clase del lunes y hoy día terminamos este módulo digamos, con el temario que está planteado, ¿cierto? Básicamente, ya revisamos las primeras partes de los contenidos, ¿cierto? Que es la tipología de liderazgo en organizaciones, las ventajas y desventajas, que cómo ejercer el liderazgo, que lo vimos en la primera sesión. En la clase anterior, ustedes trabajaron la función de la directiva y de la sociedad y los socios, y hoy vamos a trabajar en función de un tema que tiene que ver con un poco con la síntesis de los temas que se dieron en las dos sesiones anteriores, que tiene que ver con los mecanismos participativos para levantar propuestas y toma de decisiones en la organización. ¿Ya? Está pensado, ¿cierto?, como en los dos temas que se dieron en las dos sesiones anteriores, el jueves pasado y el lunes pasado. De alguna forma la vamos a sintetizar a través de la mirada que podemos dar, ¿cierto?, a la forma en cómo se desarrolla la participación al interior de las organizaciones de adultos mayores. Entonces, como resumen, ¿cierto?, del tema de hoy día, vamos a ver mecanismos de participación, pero intraorganizacional. ¿Ya? Nosotros revisamos la primera sesión, mecanismos de participación social, ¿cierto? Y miramos la ley de 2500, la ley de juntas de vecinos, de vecinos en contra 18, pero ya vamos a mirar hacia el interior de la organización. Ese es el viaje que yo les quiero invitar, digamos. Con esta palabra inicial, con esta pregunta inicial, ¿cierto? Que básicamente tiene que ver con qué nos impulsa a participar, digamos, que tiene que ver con esto de qué nos motiva, qué nos mueve. Como yo les comentaba, y que el significado de la palabra motivación tiene que ver con esto del motor de la acción, ¿no? Qué nos motiva a participar? ¿Qué hace que hoy día un grupo importante de personas que están conectados en distintos lugares del país, Laja, escuchaba por ahí yo de lo que mencionaron, ¿cierto? Estamos conectados. ¿Qué nos motiva a levantarnos hoy día y estar en esta sesión y no estar durmiendo en nuestras camas, digamos, como podría haber sido, ¿no? Estamos acá porque algo nos mueve, ¿cierto? Algo nos impulsa a estar acá y los impulsos, ¿cierto? Las ganas tienen distintas formas, tienen distintas materializaciones. Entonces hay gente que le motiva el reunirse, el sentarse a jugar las cartas, que puede ser algo muy simple, pero eso les motiva y eso les dan ganas de hacer esas cosas. Miren, les confieso que yo tengo ya más de 50 años y yo en mi vida había jugado ajedrez, nunca había jugado ajedrez. Y lo veía y solo mirarlo me aburría, ¿no? Y hace un par de años atrás, bueno, con esto de la pandemia, mi hija juega ajedrez, entonces empezamos a jugar ajedrez y en algún momento me volví como adicto al ajedrez. Entonces, ¿cómo pueden cambiar las motivaciones de las personas, no? Y efectivamente tiene que ver con que estas motivaciones son dinámicas, no siempre son las mismas. Y ahí hay una cuestión importante, sobre todo cuando uno tiene experiencia acumulada, ¿no? Cuando ya tiene experiencia de vida, que nos cuesta entender esto, que la motivación es dinámica, lo que nos motiva hoy día mucho, tal vez mañana no nos va a motivar tanto y muchas veces no lo reconocemos, pero seguimos haciéndola, las mismas cosas, porque nos causaban una sensación positiva, pero ya no nos causa la sensación positiva y muchas veces no nos damos cuenta de eso. Hemos evolucionado, que hemos cambiado, estamos cambiando. ¿Ah? Aunque tengamos 99 años, estamos cambiando, estamos evolucionando. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Y tomamos una decisión de quedarnos anclados con los gustos que teníamos de 40 años atrás. ¿Ah? Se nota mucho, por ejemplo, los gustos musicales, que la gente ya no nos cuesta, ¿cierto?, escuchar música, escuchar el reggaetón probablemente a muchos les cuesta, pero tiene que ver con que efectivamente nos quedamos anclados en nuestros gustos musicales. ¿Ah? Pero de repente nos empieza a entrar por el oído alguna melodía y la empezamos a tararear y efectivamente
nos resistimos. Nos resistimos, pero efectivamente tiene que ver con que nosotros somos los resistentes al cambio y por tanto encapsulamos las cosas que nos motivan. Hay cosas que nos están motivando hoy día y que no las estamos reconociendo. Entonces, y eso hace que efectivamente sea más difícil el que nos motivemos, porque queremos motivarnos por algo que ya no existe, algo que ya pasó, que fue de otras épocas. Ya estamos viviendo el 11 de noviembre del año 2021, ¿cierto? Y esto está cambiando, mañana va a ser 12, y ya pasó. A otra gente les motiva el viajar, ¿no? Les motiva a conocer, les motiva a divertirse en estos viajes, cantarle canción al conductor, ¿cierto? Y eso efectivamente le mueve el desarrollar ese tipo de acciones. A otros les gusta juntarse a compartir un plato de comida, ¿no? A alimentarse juntos, ¿cierto? A socializar mientras estamos en eso. Y a otros, ¿cierto? Les divierte, ¿cierto? Les genera esta sensación positiva el hacer ejercicio. ¿Ya? Entonces ahí va, bueno, yo les planteo estas 4 alternativas, pero la verdad es que aquí podríamos multiplicarlas por 100. ¿Ya? Son infinitas, pueden ser muchas esas cosas. Si nos detuviéramos, ¿cierto?, en preguntarle a cada uno de ustedes qué los motiva, vamos a ver que son cosas muy heterogéneas. ¿Ya? No es una cuestión única lo que nos mueve, son muchas cosas lo que nos mueven a las distintas personas. Lamentablemente, por el formato en que estamos, nos cuesta un poco preguntarles porque si hacemos una ronda se nos acaba el tiempo. Entonces, yo se las planteo que efectivamente, como respuesta inicial a esta pregunta, igual vamos a tratarlo al final de la sesión, ¿no? Los intereses de las personas son heterogéneos. Pero ya, los intereses nuestros están evolucionando. Lo que nos motiva a nosotros está evolucionando, pero muchas veces nos queremos darnos cuenta porque nos quedamos anclados a nuestros gustos, ¿cierto? Y como son cómodos, estamos en la zona de confort, que se llama ese concepto que está tan de moda hoy día, y no queremos salir de ahí, pero cuando no salimos de la zona de confort, no estamos evolucionando, no estamos resistiendo al cambio. ¿Ya? Y eso nos genera algunos problemas, ¿cierto?, en nuestra relación con el entorno, porque lamentablemente estamos condenados a adaptarnos. Porque si no nos adaptamos, vamos a quedar efectivamente al margen. Entonces, los mecanismos participativos para levantar propuestas y tomar decisiones como organización, que es el tema que estamos viendo hoy día, cómo lo podemos abordar. Bueno, trabajaremos en esta sesión apuntando a la gestión de las organizaciones en forma específica a partir de la forma de llevar propuestas adelante que sean compatibles con la toma de decisión democrática al interior de la organización. Y ese es como el requisito, ¿no? Vamos a ver hoy día varias cuestiones donde ahí se nos pone el cortapiz, ¿no? Hay un elemento que es importante. Estamos con una organización, como lo visualizamos, ¿cierto? Hace la segunda sesión, como lo vieron también en la sesión del lunes pasado, que tiene cierta estructura, ¿cierto? Donde hay roles y funciones que desarrollar. Pero hay una cuestión que nos atraviesa. Estas son organizaciones que se administran en forma democrática. Y ahí nos surge esta pregunta. ¿Podemos hacer lo que queramos? ¿Podemos hacer lo que queremos? Bueno, sin duda alguna que es una pregunta bastante sugerente. En la medida que tengamos el suficiente desarrollo personal, podemos hacer lo que queremos. Pero cuando esta pregunta la llevamos a la organización, ¿cierto?, tiene algunas restricciones. Son importantes reflexionarlas, ¿cierto?, al momento de desarrollar una gestión al interior de una organización. ¿Por qué? Porque hay una práctica dirigencial que es muy retirada, que es muy frecuente, que básicamente es tratar de materializar las ideas y proyectos a las personas que ocupan los cargos directivos les interesan o les generan motivación personal. Entonces, lo que a mí me motiva, a mí me gusta hacer deporte, a mí me gusta moverme, hacer clases de gimnasia. Es más, vengo a este curso solamente por la pauta saludable. Eso es lo que me motiva. Entonces, ¿qué quiero hacer? Que toda mi organización haga lo que a mí me gusta. Entonces, ese es un riesgo. ¿Por qué? Porque si efectivamente mi motivación personal es completamente legítima, todos las tenemos,
¿Ya? Aquí no hay una cuestión, oye, no, que estoy pensando mal, no, no, no. No son malos pensamientos, no, son buenos pensamientos. Pero tengo que entender que estoy tratando de gestionar una organización. Y ese es un filtro, como llaman los jóvenes hoy día. Ese es un tamiz, ese es un colador. Está ahí. No lo puedo olvidar. Tengo que hacerme cargo de que efectivamente, a mí me gusta hacer las cosas que a mí me gustan siempre, pero estoy gestionando una organización. Tengo un rol de conducir esta organización. Entonces, cuando estas ideas, estas motivaciones personales son compartidas, no hay problema. Si a todos les interesa hacer deporte, si a todos les interesa que efectivamente nos movamos para prevenir enfermedades, que efectivamente desarrollemos actividades al aire libre, no hay problema. Pero, en muchas oportunidades, las directivas no se preocupan de asegurarse que estas propuestas efectivamente sean compatibles con las motivaciones de la mayoría de la organización. Yo creo que es un grupo reducido, o solamente el presidente o la presidenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pone todo su impulso, todas sus ganas de desarrollar estas actividades, pero como no tienen que ver con las motivaciones del resto de la organización, se produce una desmotivación en los socios y en las socias. Y esto lleva como consecuente una baja en la participación que puede conducir a una crisis muy profunda a la organización. Aquí no hay malas intenciones de nadie, todo hay muy buenas intenciones, ¿cierto? Donde efectivamente yo me decido, ¿cierto?, presentarme la directiva, me eligen presidente o presidenta de la organización, impulso lo que yo creo que hay que hacer, pero esta cuestión empieza a bajar porque la gente no les motiva las cosas que a mí me motivan. Y ese es el gran problema que nosotros podemos visualizar en muchas organizaciones y que lleva, como vemos acá, a la baja en la participación de las personas. ¿Tiene solución? Por supuesto, todo tiene solución. Pero aquí hay una condición previa que tiene que ver con asumir que nosotros tenemos un líder tenemos un rol, digamos, de liderazgo conductor en las organizaciones. Tenemos un liderazgo formal, ¿cierto? Hemos sido elegidas para algún cargo, ¿no? Y tenemos la responsabilidad de desarrollarlo. Ese rol es indelegable, no se le podemos pasar a otra persona, nosotros nos dirigimos, tenemos un rol que conducir, tenemos el rol de conducir a la organización. Entonces ahí tenemos que buscar cuál es la mejor estrategia para llevar adelante y fundamentalmente responder esta pregunta, que es la pregunta clave, fundamental, del cómo motivamos a los integrantes de la organización. ¿Cómo logramos que efectivamente todos se quieran mover? ¿Cómo logramos que todos quieran participar? ¿Cómo logramos que se sientan gratos? Entonces, aquí fundamentalmente tenemos que llevar a la dimensión más personal de las personas. Porque mantener niveles altos de motivación al interior de la organización es una tarea urgente. Es una tarea que nosotros no podemos decir, uy, lo vamos a hacer después. No, después puede ser, ya se fueron ya. Entonces es una tarea urgente. Por tanto, es una pregunta estratégica que se puede responder en términos muy, muy sintéticos, ¿no? Desde dos dimensiones. La perspectiva del liderazgo, ¿cierto? Y la perspectiva de la gestión. Entonces, esas dos perspectivas nosotros vamos a mirar en esta mañana. La perspectiva del liderazgo y la perspectiva de la gestión. Bueno, desde la perspectiva de la gestión, ¿cierto?, que es lo que vamos a ver en esta sesión, la motivación se mantiene al desarrollar un efectivo trabajo en equipo. Este concepto ya es la tercera vez que lo reitero. Se mantiene cuando logramos impulsar un efectivo trabajo en equipo. Si logramos construir equipos de trabajo participativos, se van a mantener altos niveles de participación. Eso lo vamos a revisar hoy día, cómo podemos lograr, ¿cierto?, tener efectivamente equipos de trabajo que funcionen. Y la segunda, de la perspectiva del ejercicio de liderazgo, bueno, la motivación se mantiene ejerciendo un liderazgo democrático y participativo. Y aquí le vamos a poner un tercer apellido, ¿cierto? Un liderazgo motivador. No, básicamente. ¿Cómo nosotros nos transformamos en líderes motivadores? Bueno, ese es un desafío que tiene cada una de las personas que está en la conducción de organizaciones de adultos mayores. ¿Cómo nos transformamos en líderes motivadores?
es una decisión que hay que tomar. ¿Ah? Pero si yo he sido así toda la vida, ¿pero cómo voy a cambiar esta de la vida? No, no se puede, se puede. Pero siempre parte por querer, digamos. Si yo no quiero, evidentemente no lo voy a hacer. ¿Mm? Hay una transición que a lo mejor hoy día somos líderes motivadores, podemos ser más motivadores, o hoy día no somos líderes motivadores. Y nos podíamos transformar en líderes motivadores. Entonces, estas dos dimensiones son complementarias. O sea, hay un líder motivador y no asegura el éxito de la organización por sí solo. Tienen que estar estos dos componentes. Tiene que haber trabajo en equipo efectivo y tiene que haber líderes motivadores que lo impulsen. ¿Ya? Estos dos elementos permiten, aseguran que efectivamente los niveles de motivación de la organización vayan en ascenso o se mantengan altos. ¿Ya? No, entonces, podríamos hacer todos los esfuerzos de generar trabajo en equipo eficiente, pero no tenemos un liderazgo motivador. Entonces la cosa funciona a medias. O somos muy motivadores, somos capaces de que las otras personas se motiven, o sea, de generarles motivación, que se muevan y participen, pero la verdad que igual la cosa no participa porque no funciona muy bien, porque tenemos que estar empujando. Y volvemos a la gráfica que yo les mostraba la primera sección de esta persona tratando de empujar la piedra hacia el cerro, hacia arriba, ¿no? Es un desgaste tremendo. O sea, cuando el líder, hay liderazgo motivador, pero no hay trabajo en equipo, el gran peso de la gestión se lo están llevando una o dos personas, están empujando al resto. Entonces, ¿cómo logramos que la gente ande? ¿Cómo logramos que, el rebaño de ovejas, ¿no? Que efectivamente se vaya solo de un lugar a otro? Sí que nosotros tengamos que empujar, ¿no? Ocupando herramientas de gestión. Ocupando herramientas de gestión. Ese es el tema. ¿Cuáles son las herramientas de gestión que nos van a permitir tener niveles altos de gestión? Pasan por la forma que ustedes ejercen el ejercicio de liderar la organización. Eso es lo que vamos a tratar de dilucidar desde estas dos perspectivas, desde la perspectiva de la gestión y desde la perspectiva del ejercicio del liderazgo. Entonces vamos a partir en la primera parte, ¿cierto? Mirando la perspectiva de la gestión. ¿Ya? ¿Cómo realizamos la gestión de la organización? Nosotros dijimos que desde la perspectiva de la gestión, lo que nosotros tenemos que realizar es desarrollar un efectivo trabajo en equipo, ¿ya? Y acá tenemos que concordar, ¿cierto? Entendemos por trabajo en equipo y de ahí buscar cuáles son las claves que nos permiten impulsar un mejor trabajo en equipo. ¿Ya? Un trabajo en equipo que sea ad hoc, que sea adecuado, que sea pertinente a nuestra organización. Entonces, ahí, cuando nosotros decimos esto, hay que recordar que todos los grupos son distintos y todos los grupos están cambiando. Por tanto, la forma en que lo hace un grupo para motivarse puede ser distinta a la forma que lo hace otro grupo. Lo que vamos a mirar acá son claves, ya son claves. No vamos a tener la respuesta específica para un grupo, porque ese grupo tiene una tarea de construir su forma de motivarse. Lo que miramos acá van a ser cuáles son las claves que nos pueden llevar efectivamente a tener un trabajo en equipo. Entonces, la pregunta que vamos a tratar de responder es ¿cómo podemos mejorar nuestro trabajo en equipo? Esa pregunta es la que trataremos de responder en los próximos minutos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el trabajo en equipo, ¿cierto? Como concepto, ¿no? Tiene que ver con un método de trabajo colectivo, o sea, que involucra a varias personas, está coordinado, en el cual los participantes, su experiencia, intercambian su experiencia, respetan sus roles y funciones para lograr objetivos comunes al realizar una tarea conjunta. Hay una palabra ahí que es muy importante. El trabajo en equipo es coordinado. Ahí vamos a ver lo que significa la coordinación, ¿no? Pero es coordinado. ¿Ah? Y hay un trabajo que tiene que ver con personas que están como a la par, digamos, que es un trabajo horizontal, ¿cierto? En donde hay una cuestión que es clara, unos hacen una cosa y otros hacen otra cosa,
pero esos elementos se intercalan. Esos elementos se intercalan y logran efectivamente desarrollar una tarea. Es una cuestión, es un puzzle, es un Lego, completar las piezas. El trabajo en equipo es completar piezas. ¿Ya? Entonces, uno de los defectos que uno encuentra en muchos equipos es que todos hacen lo mismo. ¿Ah? El trabajo en equipo basado en que todos hacen lo mismo, me parece muy justo y democrático, no sirve, porque todos hacemos lo mismo. El trabajo en equipo es que complementamos, unos hacen unas cosas y otros hacen otras cosas. Esas lo complementamos. Eso lo complementamos, ¿ya? Ese elemento es fundamental para entender el concepto de trabajo en equipo. ¿Cómo logramos hacer cosas y que complementemos, ¿cierto?, nuestras facultades, nuestros recursos, para efectivamente lograr alcanzar objetivos comunes, ¿ya? Eso es parte de la base que tenemos claridad de lo que queremos hacer, digamos. Cuando no sabemos lo que queremos hacer es que es bien difícil poder desarrollar el trabajo en equipo, como digo, poder juntar estas piezas de puzzle y convertirlas en algo que sea mucho más poderoso que el trabajo que nosotros hacemos en forma individual, porque eso también, el rendimiento del trabajo en equipo, muchas personas dicen, oye, pero el desgaste para que lograr que otros trabajen, un desgaste tremendo. Sí, pero piénsalo como una inversión, pues. Las primeras oportunidades para desarrollar el trabajo en equipo va a costar, pero luego eso va a irse dando en forma mucho más natural, y mucho más fluida. Las primeras veces nos va a costar, evidente, pero ya cuando se integra la práctica, esto resulta mucho más fácil. Ya no voy a tener ese esfuerzo de tener que empujar, de tener que arrastrar a la organización, porque voy a estar con otras personas desarrollando. La mayoría de las personas tienen experiencia de trabajo en equipo, porque vienen fundamentalmente de nuestras experiencias en el mercado laboral, en nuestra historia laboral. Por lo que su experiencia, por lo que nuestra experiencia es fundamentalmente en organizaciones que son jerárquicas. O sea, nosotros trabajamos en equipo, bueno, yo trabajo en equipo toda la vida, dicen, sí, pero lo hacemos en nuestro trabajo. Y la mayoría, sí, trabajamos en empresas o trabajamos en instituciones públicas, que son entidades que son de carácter jerarquizado. Hay un jefe. Nosotros somos parte del equipo, somos el jefe o somos parte del equipo. Y tenemos una estructura. Entonces, ese trabajo del equipo es importante, es fundamental. Vamos a sacar algunas lecciones de allá, pero hay que entender que es una entidad jerarquizada. ¿Ya? Entonces, y es un error bastante frecuente, de que yo tengo toda la experiencia, yo siempre he dirigido equipos toda la vida, pero llego a la organización y no resulta. Y bueno, ¿y por qué? Porque esta es una entidad que no es jerarquizada. Entonces, las organizaciones de adultos mayores no son jerárquicas, son de carácter asociativa, son de carácter democrática. Ahí hay una diferencia que es súper importante de reconocer. Entonces, estas lecciones de vida que tenemos de cómo impulsar trabajo en equipo no funcionan tan bien acá. Porque, por ejemplo, el valor de yo soy súper bueno para delegar funciones. Claro, cuando yo le digo a mi equipo de trabajo, yo tengo un equipo reducido con el que trabajo y yo delego, le digo ya, don Jaime, usted está a cargo de esto, me tiene que reportar el miércoles de la próxima semana. Y don Jaime lo hace súper bien. Pero don Jaime es subalterno mío. Así no lo hace, va a tener consecuencias en su evaluación de desempeño y varias cosas más. Entonces, está asociado a un pago en el caso de una empresa privada, ¿no? Entonces no cumplió, bueno, no se paga. Entonces, en el caso de la organización, estos mecanismos de incentivo, que tienen que ver con la estabilidad laboral, que tienen que ver con los incentivos económicos, no están, pues. No están. Son otros los incentivos. El incentivo es el estar bien, el pasarlo bien, el bienestar. Entonces, nos cambia el panorama completamente. Es una entidad no jerárquica. Entonces, el equipo, el trabajo en equipo, tiene que ser adecuado a una entidad que no es jerárquica. Y hay un error bastante frecuente. Yo, por lo menos, lo que he podido observar, ¿cierto?
es un error, una práctica bastante frecuente el que tratamos de llevar un estilo de trabajo en equipo que tiene que ver con entidades jerárquicas a entidades que no son jerárquicas. ¿Mm? Entonces, aquí vamos a mirar elementos para poder ir comprendiendo cómo funcionan las organizaciones. Entonces, fundamentalmente nosotros cuando miramos una organización, funciona bajo el ciclo de la administración, que se llama el ciclo administrativo. Entonces hay cuatro grandes funciones que tienen que desarrollar todas las organizaciones, ya sea jerárquica o no jerárquica, democrática o no democrática, ¿cierto? En donde hay cuatro funciones que desarrollar: planificación, organización, dirección y control. Entonces, esto, en términos de ciclo, ¿cierto? Parte desde la planificación. Las personas, las organizaciones piensan lo que vamos a hacer, definen su plan de acción, definen su plan estratégico, definen su plan de objetivo y también su planificación más operativa. ¿Ya? Una vez que está definida esa planificación operativa, ¿cierto? Van a organizarse, van a responder a la pregunta de cómo lo hacemos. Se dividen la tarea, se dividen en áreas, departamentos, gerencias, subgerencias, ¿cierto? Comité. Y eso, para que pueda darse, para que esta organización funcione, tiene que haber dirección, tiene que haber una conducción hacia el logro de los objetivos de la organización. ¿Ya? Y para que esto se verifique, ¿cierto? Tiene que haber control. ¿Cómo se verifica y se corrige el cumplimiento de los objetivos? Entonces el control se va diciendo, vamos bien, vamos mal, vamos mal, pero además a través del control, ¿cierto? Se generan medidas correctivas, ¿cierto? Se generan medidas correctivas para que efectivamente se puedan alcanzar los objetivos de la organización, ¿ya? Se generan estas medidas correctivas y tienen, digamos, en las entidades jerarquizadas, tienen la capacidad, ¿cierto?, de poder de hacer coerción para que esto se logre. El ciclo funciona, ¿cierto?, retroalimentando la planificación. Entonces, cuando nosotros miramos una empresa, una entidad jerárquica, funciona de esta forma. Hay este proceso administrativo, ¿ya?, que soportan estas cuatro grandes funciones. Todas las organizaciones desarrollan estas funciones para efectivamente poder administrar su gestión. Ahora, cuando nosotros lo llevamos a una entidad asociativa, vamos a ver algunos cambios que son importantes. Y yo de alguna forma ya se lo he planteado. ¿Cuál es este cambio? ¿Cierto? Bueno, fundamentalmente, nosotros vamos a mantener dos cuestiones que son idénticas, que no cambian en el proceso administrativo que tiene que desarrollarse en una entidad que quiere estimular el trabajo en equipo, que es la planificación, el que vamos a hacer, ¿cierto? Y la organización. O sea, tenemos que tener claro qué vamos a hacer y cómo nos dividimos el trabajo. La estructura está definida por la ley, digamos. Tenemos una directiva, tenemos funciones que cumplir, funciones de presidente, secretario de tesorero, ¿cierto? Funciones de la asamblea. Pero las otras dos funciones, en lo que tiene que ver con la dirección y el control, hay cambio importante. Porque para que esto funcione, tiene que haber un liderazgo democrático, participativo y motivador. Esta organización no va a poder impulsar el trabajo en equipo si no hay un liderazgo que efectivamente sea democrático y participativo. Pero además vamos a ver que también tiene que ver con la forma en que desarrollamos la planificación. ¿De dónde está el cambio más profundo? Está en la coordinación, en el control. Porque en esta organización no hay control jerárquico. Si doña Juanita no cumple, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a poner una dotación de demérito? ¿Le vamos a bajar el sueldo? No pasa nada. Como dice un amigo español, no pasa nada, no pasa nada. Entonces, claro, no tenemos este mecanismo coercitivo que tienen las instituciones jerárquicas de aplicar el control de gestión. ¿Y cómo lo reemplazamos? Bueno, es un error, es un error para la gran mayoría de las organizaciones establecer sistemas de control jerárquico igual que las instituciones de carácter jerárquico. No es una buena idea. En algunos lugares puede funcionar. Son casos más bien aislados. En la gran mayoría de las entidades que ponen controles súper estrictos, ¿no? Si un socio falta, no cumple el acuerdo, va a tener estas sanciones. Nunca se aplican, digamos. Porque el socio, si no cumple y lo sancionan, ¿qué hace el socio? Y yo para ahí mencionaba, el principal capital que tenemos son nuestros
nuestros socios, por nuestros integrantes. Ese es el capital real de la organización. Cuando se va un socio, cuando renuncia un socio, qué bueno que se fue esa persona que venía puro joder la pita, como dicen. Pues estamos perdiendo nuestro capital más fundamental. Y bueno, y cuando miramos el último módulo que vamos a mirar en conjunto, que es el módulo de resolución de conflictos, claro, nos vemos capaces de resolver el conflicto nosotros. Entonces, nos desvalorizamos, nos desvalorizamos cuando se nos van las personas. Y básicamente tiene que ver con el control no jerárquico, ¿cierto? Es el que desarrollamos. Por ejemplo, la coordinación se va a transformar en una de las claves del éxito. ¿Ya? Si tenemos que capacitarnos, y que me permita hacer una observación, cómo mejorar la gestión de aquí en adelante, tenemos que mejorar la forma en que nos coordinamos. Yo les voy a dar algunas planteamientos de idea, por razón del tiempo, digamos, no podemos avanzar todo lo que quisiéramos, pero evidentemente hay un elemento ahí que es importante que abordar, que es cómo mejoramos nuestros mecanismos de coordinación. ¿Ya? Entonces, esto funciona de esta forma. Esta es la forma en que nos permite desarrollar un efectivo trabajo en equipo, entender que la planificación tiene que ser motivadora, que la organización tiene que ser horizontal, que el liderazgo tiene que ser democrático, participativo y motivador, y que la coordinación va a transformarse en una tarea clave, cuestiones que voy a tratar de explicar a continuación. Entonces, cuando nosotros miramos ahora ya, bajo este elemento de cómo funciona la organización, es importante tenerlo presente, cómo funciona, no funciona igual que una entidad tradicional. Funciona como una entidad asociativa, funciona con estos elementos. No tenemos control jerárquico y la dirección, para que funcione, tiene que haber un liderazgo que sea democrático, que sea participativo y que sea motivador. Entonces, para poder impulsar un efectivo trabajo en equipo en una organización asociativa, en una organización democrática como los clubes de adultos y adultas mayores, ¿cierto? Nosotros tenemos que reconocer que hay 4 pilares que son fundamentales. Estos 4 pilares son como una mesa de 4 patas. ¿Ya? Para que el trabajo en equipo funcione, tiene que estar la mesa con sus 4 patas. Bueno, yo cuando pensé en esto, hace años atrás, cuando las mesas eran de 4 patas, hoy día las mesas no son de 4 patas. Hay mesas que son triangulares, ¿cierto? Yo tengo una mesa aquí en la que estoy usando hoy día y no tiene 4 patas. Pero el trabajo en equipo se reconoce como una mesa de 4 patas. Hay 4 pilares fundamentales para que esta funcione. Esa mesa que es cuadrada, ¿no? Si una pata falta, ¿cierto? La mesa va a cojear. Estas 4 patas siempre están. ¿Ya? No. Lo que pasa es que en algunos casos van a ser más largas o más cortas. Por tanto, el esfuerzo es cómo logramos alinear estas 4, ¿cierto? Estas 4 claves para que el trabajo en equipo funcione. ¿Cuáles son? Bueno, la planificación, vemos que es una función fundamental para generar motivación, tiene que haber un plan de trabajo que genere motivación. Es fácil decirlo, ¿no? Bueno, lo vamos a tratar de profundizar en los próximos minutos. Es una tarea fundamental. O sea, el primer pilar, ¿en qué se ancla el trabajo en equipo? Bueno, es que lo que vamos a hacer, lo que definimos hacer es lo que queremos, no lo que quiere el dirigente, es lo que quiere la mayoría de la organización. Pero hubo un esfuerzo, ¿cierto?, para llegar a responder a esta pregunta de qué es lo que queremos hacer. Y no vamos a hacer lo que yo digo porque soy el presidente, soy la presidenta. El liderazgo que tiene que ser democrático y participativo y motivador. Y motivador, que lo vamos a ver como la segunda, digamos, perspectiva de la gestión. Y la organización es no jerárquica. No jerárquica. No tenemos una estructura como una empresa, sino como una entidad que es no jerárquica. Y finalmente, la coordinación como la clave del éxito. Las organizaciones que funcionan bien tienen estos 4 pilares suficientemente asentados. Son los 4 igualmente importantes. Si uno de estos 4 cojea, le decía hace un rato atrás, bueno, puede fallar el liderazgo motivador o puede fallar la perspectiva de la gestión. Son 2 elementos. Bueno, aquí la verdad
si nos hacemos más, si vamos más al detalle, ¿cierto? Tenemos 4 elementos que van a intervenir, ¿cierto?, en esta cuestión. ¿Ah? Planificación, organización, coordinación y liderazgo. Son los 4 igualmente importantes. Si nos falla uno, nuestro trabajo en equipo va a empezar a tambalear, va a empezar a cojear. ¿Ya? Entonces, miremos el tema de la planificación. Dijimos que es el primer pilar, ¿no? Tenemos que tener una planificación que genere motivación. ¿Ah? ¿Cómo logramos esto? Bueno, hay que entender que todas las entidades tienen que tener un plan de trabajo, ¿no? Eso yo ya lo doy por hecho, ¿cierto? Dice la ley, además, que en marzo tienen que aprobarlo. Pero la motivación se genera, ¿cierto?, con la definición del qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer en la organización? En el qué hacer. Eso es lo que nos motiva inicialmente. Voy a la organización porque vamos a hacer cosas que a mí me agradan. Pero cuando son cosas que no me agradan, que lata, vamos a tener que hacer cosas que no me gustan, y la gente no va. Entonces, el qué hacer es una tarea fundamental de definir, y eso lo respondemos en la planificación. El qué hacer se expresa a través de un plan de trabajo. Cuando en el qué hacer están cosas que las personas que integran la organización mayoritariamente están de acuerdo y les motivan, vamos a tener un plan de trabajo motivador. Cuando en el qué hacer es lo que definimos, son cuestiones que le interesan a los directivos, al presidente o al presidente, pero no al resto, bueno, tenemos un plan de trabajo que no es motivador. Entonces el esfuerzo acá es por construir un plan de trabajo que sea motivador. El proceso de planificación que estimula el trabajo en equipo es el que cumple al menos con los siguientes requisitos. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que debe tener un plan de trabajo para que genere motivación en nuestros socios y socias? Bueno, el plan de trabajo debe ser construido en forma participativa. ¿Ya? Se deben hacer los esfuerzos para que todas las personas que integran la organización intervengan en la toma de decisiones del quehacer de la organización. ¿Ya? Que todas las personas sean consultadas. El plan de trabajo, tenemos el plan de trabajo, aquí está, lo va a leer la secretaria, el plan de trabajo de este año del siguiente, se lee, y después dice, voto a favor, al final levanta la mano, voto en contra, tampoco, bueno, ¿están de acuerdo o están de acuerdo? Y toda la gente dice que sí. Uno dice, pero votaron a favor del plan de trabajo. Sí, pero eso es como se dice, una opción. El esfuerzo está en que cuando presentemos este documento, antes, previamente, se conversó con cada una de las personas, se escuchó a las personas, para poder reconocer sus expectativas, para poder reconocer sus motivaciones personales y poder equilibrar, ¿cuáles son las motivaciones de estas personas? Bueno, esas motivaciones son las que están expresadas en el plan de trabajo. Entonces, la construcción participativa no es votar, es escuchar, es tener un proceso de escucha activa para poder reconocer cuáles son las motivaciones de las personas que integran a la organización. Bueno, y aquí una cuestión que va de la mano, ¿no? Y aquí va el rol de conductor de los dirigentes. El plan de trabajo debe ser realista, debe ser cumplible, porque si no nos genera frustración. Escuchamos a todo el mundo. Nos dieron los sueños más grandes que tenían. Y eso los pusimos en el plan de trabajo y todos estamos súper motivados. Pero que eso no se puede hacer, pues. No tenemos los recursos, no tenemos las capacidades hoy día. Y claro, eso puede ser nuestro objetivo a largo plazo. Y dejarlo claro, mira, de aquí a 5 años más, vamos a apuntar hacia este proyecto. Pero hoy día, este año, lo que queda del 2011, perdón, 2021, lo que viene del 2022, tiene que ser cuestiones que sean realistas. Porque cuando nos planteamos objetivos que no son cumplibles, lo que generamos es frustración, o sea, lo contrario de la motivación, o sea, unirse para adentro y no hacer nada. Bueno, y en ese sentido, el plan de términos técnicos tiene que tener claridad en los objetivos y claridad en las prioridades que ha establecido, o sea, que sean posibles de ser evaluados y que estén actualizados. Ojo, el plan de trabajo no es una cuestión fija, se puede modificar en cualquier momento, pero tenemos que estar de acuerdo, tenemos que consultar, pero no es una cuestión fija. Se puede modificar, la planificación siempre se entiende como una cuestión flexible. Nosotros la podemos modificar no solos, tenemos que preguntarle a los que aprobaron ese plan para poder
para poder efectivamente modificarlo. Y es una cuestión importante que se deben establecer metas, ¿cierto? Cantidad de acciones que vamos a realizar en un periodo determinado. ¿Por qué son importantes las metas? Porque podemos dar cuenta de que estamos cumpliendo. Podemos darnos cuenta de que las metas que nos trazamos no las estamos alcanzando. Pero las propusimos entre todos. O sea, que vamos a tener 3 paseos en el año. Bueno, 3 paseos en el año. Entonces, estamos en noviembre y llevamos apenas uno. Uy, tenemos que. Y como todos nos pusimos de acuerdo, bueno, tenemos dos alternativas. O cambiamos el plan, modificamos la meta, le dejamos en 2, o todos nos impulsamos para efectivamente hacer los 2 paseos que nos faltan. Entonces, eso es una herramienta de gestión. Tenemos la meta no es, ay, estoy agobiado porque la meta no la vamos a hacer. Bueno, ¿por qué no lo estamos haciendo? Porque no hemos desarrollado en equipo, estamos solos impulsándola. Si nosotros les preguntamos a las personas, si nosotros consultamos, vamos a tener disposición para colaborar. Cuando nosotros cumplimos el plan, no vamos a tener disposición de las personas para colaborar, porque lo primero que tenemos que hacer es convencerlos que esto es lo importante hacer, y en eso podemos gastar mucho tiempo. Convencer, oye, esto tiene que ser importante, el deporte, importante. Pero sabes que a mí no me interesa el deporte, yo lo único que quiero es estar sentado, ¿cierto? Tomándome un mate. Yo no quiero andar haciendo ejercicio, no quiero hacer pasos saludables, yo quiero estar sentado. Entonces, el esfuerzo que tenemos que hacer en convencer es mucho mayor el esfuerzo de escuchar e incorporar esas propuestas en un plan de trabajo que se ha construido desde las expectativas de las personas que integran la organización. Y esto implica, ¿cierto?, que nuestras propias expectativas son una más. No es más importante o menos importante que las otras, es una más. Si mi expectativa es muy distinta a la de los demás, yo voy a tener que ceder, ¿cierto? Porque tenemos que incorporar en el plan aquellas expectativas que son mayoritarias en la organización. Entonces, este primer elemento es fundamental, una planificación que genere motivación en la organización. Clave, el qué hacer, ¿cierto?, tiene que estar a través de una planificación que efectivamente haya incorporado a todas las personas y que logre rescatar sus motivaciones. Ahora, ¿cómo nos organizamos internamente para generar motivación? Bueno, la organización es la forma en que se divide el trabajo al interior de las organizaciones. Y esto se grafica en un organigrama, ¿no? A modo de ejemplo, podemos ver el organigrama de una empresa. Una empresa hay un gerente general, ¿cierto? Generalmente le responde a los dueños de la empresa, ¿no? Pero como tal, ahí está el gerente general, o sea, puede haber gente sobre el gerente general, la junta directiva, ¿cierto? O el dueño de la empresa, pero en términos de organización, la cabeza es un gerente general, de este dependen distintas sugerencias, ¿cierto? Y de las sugerencias se dividen en distintas unidades de trabajo. Entonces, cada unidad de trabajo tiene una tarea que desarrollar, es distinta a la otra. Hay un nivel, digamos, de jerarquía, porque esta unidad, la que está más a la derecha, las dos que están más a la derecha le responde a un subgerente, y las dos que están a la izquierda le responden a otro subgerente, y la que está al medio también le responde a otro subgerente. Hay una división del trabajo y una división de la jerarquía. Eso es la organización. Porque la organización es clave para el desarrollo no solamente de la organización, fue clave para el desarrollo de nuestra especie. Imagínense, hace 150.000, 200.000 años atrás, las personas de ese tiempo se organizaron para cazar un mamut, por ejemplo. Es una tremenda empresa. Y a partir de eso, nuestra especie es la especie dominante del planeta. Aprendimos a organizarnos de forma más eficiente. Dividir el trabajo. Dividir roles y funciones. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿cómo es el organigrama de un club de adultos mayores? ¿Quién está arriba? ¿Quién reemplaza al gerente general? Bueno, probablemente muchos de ustedes están pensando que el que reemplaza al gerente general es el presidente o la presidenta. ¿Y quién viene después? Bueno,
el secretario del tesorero. ¿Y quién viene después? El resto del directorio. ¿Y quién viene después? La Asamblea General. Bueno, esa perspectiva que probablemente muchos de ustedes están mirando y están compartiendo, yo, más de la mitad de estar diciendo, no, esto está mal, esto está mal. No, porque esto no es así. Nosotros tenemos una espinada jerárquica, la tenemos instalada en nuestra cabeza, tenemos que desmontarla, porque esto no es así. La organización no se estructura de esta forma, la de adultos mayores. No, porque la organización es no jerárquica. Entonces no tenemos un gerente general. El presidente no es el gerente general. ¿Quién es el gerente general? ¿Quién es la que está a la cabeza de la organización? Bueno, muchos de ustedes ya están pensando, efectivamente, en la asamblea. Todos, todas los integrantes de la organización, todas las personas que integramos la organización, somos los que tomamos las decisiones. Somos el rol del gerente. La asamblea general designa un directorio. El directorio tiene un presidente, el presidente que, como vimos en la clase anterior, ¿cierto?, con la profesora Susana, es el representante legal de la organización, pero el directorio tiene una tarea fundamental que desarrollar, que es cumplir los acuerdos de la asamblea, pues. Y desde este directorio pueden surgir los equipos de trabajo. El directorio los coordina, pero no los manda, los seduce. Entonces tenemos un plan de trabajo que fue construido en forma participativa, y a partir de eso, ¿cierto?, vamos a generar los equipos de trabajo en función del plan de trabajo. Los equipos de trabajo son dinámicos, no tienen que ser estáticos, porque tienen que ver directa relación con los objetivos que se han planteado en el plan de trabajo. Entonces, si cambia el plan de trabajo, cambia la configuración de equipos. ¿Cuál es el rol del directorio? Coordinarlo, darle insumos para que funcionen. Tener claro cuál es la tarea. Y si tenemos discrepancia en la tarea, bueno, tenemos que preguntarle al jefe. ¿Quién es el jefe? La Asamblea General. Cada vez que tenemos una duda, uno llama a su jefe, yo tengo una jefa, y le llamo, oiga, jefa, tengo una duda. Le pregunto porque es la que está arriba mío. Nosotros no le preguntamos a la cabeza, no le preguntamos a la asamblea. Tenemos que acostumbrarnos a que es la asamblea la que toma las decisiones. Entonces, el organigrama que nosotros tenemos no es jerárquico. Es un organigrama horizontal, donde arriba estamos todos. El directorio cumple las decisiones de la asamblea, y formaremos todos los equipos de trabajo necesarios para poder llevar adelante el plan de trabajo que tenemos vigente. Entonces, una estructura organizacional no jerárquica debe ser lo más horizontal posible. Lo más horizontal posible, y la asamblea es el gerente y debe aprender a tomar decisiones. Las organizaciones aprenden. Así como nosotros aprendemos, las organizaciones aprenden. Pero los procesos de aprendizaje son lentos. Cuando una asamblea, cuando un grupo se acostumbra a funcionar tomando decisiones, es mucho más fácil, porque las decisiones siempre van a estar asociadas a las motivaciones de las personas. Pero, insisto, las preguntas que nosotros resolvemos en la asamblea tienen que ser preguntas que vienen, ¿cierto?, desde la escucha activa, vienen desde haber compartido las motivaciones de varios integrantes y no solamente las mías. Tenemos como un afán egoísta, ¿no?, natural, es parte de nuestro ser, digamos, de pensar que nosotros tenemos la respuesta a los problemas. Yo me siento como un ser iluminado, veo un problema y digo, esta es la solución. Es la perspectiva que yo tengo, que puede ser muy respetable, pero la verdad es que hay que ser bien humilde para entender que hay 1000 respuestas para ese problema. Hay 1000 respuestas. Entonces, nosotros somos personas que debemos entender que compartimos una parte de esa respuesta, pero la construcción de toda esa pregunta la vamos a hacer entre todas las personas que integramos la organización, y la decisión la toma la asamblea. Como dice, la asamblea es soberana. Pero no le preguntamos nunca. Esa cabeza soberana, si le preguntamos cada 3 años, ¿no?, para hacer elecciones, de vuelta 3 años después, no, pues la asamblea es soberana porque tiene que tomar decisiones, permanentemente, no una vez cada 3 años. Hay que acostumbrarlo, porque si la acostumbramos a tomar decisiones,
vamos a tener planes de trabajo actualizados y vamos a tener gente motivada, dispuesta, ¿cierto?, a ser parte de la gestión de la organización. Cuando no es así, la gente se resiste, la gente no quiere participar, ¿cierto? La gente quiere puro ir a disfrutar de los beneficios, ¿cierto?, pero no está dispuesta a realizar, ¿cierto?, a colaborar, a ser parte en la gestión de esos beneficios. Entonces vimos dos puntos, dos elementos claves, ¿cierto?, dos patas de esta mesa del trabajo en equipo, son la planificación, ¿cierto?, y la organización. Vamos a mirar ahora la coordinación para la motivación. Como veíamos antes, en las entidades no jerarquizadas, asociativas, no hay control jerárquico, pero tiene que haber un mecanismo de control. Bueno, no existe jerárquico, y aquí lo que va a reemplazar el control es esta función que se llama la función de coordinación. Ahora, la coordinación es una palabra terriblemente mal utilizada, ¿cierto? Un concepto muy mal empleado en la gestión chilena. Porque acá cuando alguien lo ponen a cargo de alguien, cuando le dan la responsabilidad de tener una jefatura, le dicen que usted va a coordinar esto. No le dice que usted va a organizar esto, porque en rigor es organizar. Usted lo pone a cargo de la fiesta de aniversario. Usted la va a coordinar. ¿Qué tengo que hacer? No, tú te haces cargo de que la fiesta se haga. Entonces no soy el coordinador, soy el encargado. Es distinto. El encargado hace gestión. Es el coordinador, coordina. ¿Qué es la coordinación? La coordinación es el proceso a través del cual se logra la sincronización, armonización de todos los esfuerzos de las personas y unidades de la organización en función de los objetivos establecidos. ¿Ah? La sincronización de los recursos. ¿Ya? Para lograr esta sincronización que yo estoy mostrando de enlazar mis dedos de mis dos manos, están interviniendo millones de neuronas. Entonces, cuando tengo un problema de coordinación, ¿cierto?, en mi motora, no lo puedo hacer. Bueno, esa es la complejidad que tiene la coordinación, pues. ¿Cómo logramos sincronizar los esfuerzos de todos los recursos que tenemos al interior de la organización? Hay un elemento que es importante. Cuando no hay coordinación, cuando nos descoordinamos, hay un efecto inmediato. ¿Cuál es el efecto inmediato? Pérdida de recursos de la organización. Pérdida. Al minuto 1 que se inicia la descoordinación, empezamos a perder recursos. Por tanto, si la reunión estaba fijada a las 15 horas, resulta que yo entendí mal. Porque alguien lo dijo a las 15, son como las 3, dijo alguien. Entonces si me dijeron que era como las 3, debe ser como las 3:15. Entonces me preguntaron, oye, ¿a qué hora la reunión? A las 3:15. Y me dijo que a las 3:15, nunca falta la hora, pues. Eso debe ser a las 3:30. Finalmente, sobre las 3 de la tarde, llegó el presidente, llegó el secretario, no llegó nadie más. Como a las 5:10, empiezan a llegar los primeros. Yo pensé que era las 3:15. Y van a empezar a llegar el resto. Y la reunión finalmente va a partir a las 3:30. Y ustedes me dirán, bueno, ¿cuál es la pérdida de recursos? Bueno, perdimos el tiempo de todas las personas que llegaron a la hora. De un minuto de nuestro tiempo es valioso. Muchas veces nosotros no le damos el valor al que tiene el tiempo. Tenemos a la gente esperando ahí media hora, una hora. Y no nos preocupamos. Nos debe preocupar. Porque eso es un efecto de descoordinación. No hubo una adecuada coordinación. Tenemos que hacer los esfuerzos por armonizar los recursos que tenemos al interior de la organización. Y como ya les decía, el principal recurso que tenemos somos nosotros mismos, las personas, los socios que integran la organización. Entonces, la función de coordinación se realiza a través de la definición clara y sistemática de los canales de comunicación al interior de la organización y esta con el medio externo, ¿ya? O sea, cómo nos coordinamos internamente y cómo nos coordinamos externamente. Por eso existe la coordinación interna y la coordinación externa.
existe la coordinación interna, que es entre las personas y grupos de trabajo que conforman la organización, y la coordinación externa, que es la que se realiza con la comunidad y con otras organizaciones, ya sea públicas, privadas o estatales, ¿no? Vamos a tener estos dos tipos de coordinación. Ahí despejando, la coordinación externa la hace la directiva, y la hace fundamentalmente el presidente de la organización. Él es el representante legal. Por tanto, ahí no deberíamos tener problemas. O sea, ya sabemos ya que el que representa legalmente a la organización es el presidente y la directiva. Por tanto, la coordinación externa hacia afuera la hace la directiva sin duda alguna. Pero el tema es la coordinación interna. ¿Cuál es nuestro trabajo? Bueno, nuestro trabajo es presumir que hay una tarea que no es hacer las cosas. La tarea está en crear mecanismos que sean eficientes, que funcionen, ¿cierto? Y que permitan que cada persona sepa lo que debe hacer en el momento que tiene que hacerlo. ¿Ah? Que cada persona sepa lo que debe hacer en el momento preciso. Que cada persona sepa que la reunión es a las 3, no a las 3:15, no a las 3:30. Y para eso necesitamos canales autorizados de comunicación. Aquí la secretaría, ¿cierto? Como el rol que históricamente asume esta tarea. Tiene que haber una persona que concentre la información y que sea el canal autorizado. Yo le pregunto a cualquiera, no. Cualquier duda respecto de la fecha y horario es la señora Victoria Chávez la responsable. La Victoria, usted es la responsable. Por tanto, si don Hugo Núñez tiene una duda, no va a preguntar a cualquiera, va a preguntarle a usted. Y doña Victoria esta vez tiene el WhatsApp oficial de la organización, y responde, no, la reunión a las 15 horas y es en toda parte. No, a esta reunión está citado solamente el equipo de Navidad, son 3 personas, en tal parte de tal hora. No hace las cosas, ojo. Doña Victoria no es la responsable de que se haga la reunión, no es responsable del comité de Navidad. Doña Victoria es la que maneja la información. Eso debe tener un coequipo, alguien que la reemplace cuando ella no está. No, doña Victoria se fue de viaje, se va, no 3 días, como decía el caballero, se va 10 días de paseo a Pucón. ¿Y qué va a pasar en esos 10 días? Bueno, va a quedar reemplazándole la señora Hidremil. No, sí. Entonces va a haber un equipo de coordinación que es deliberado. El problema es que muchas veces nosotros no hacemos las cuestiones deliberadamente. Funcionan porque tienen que funcionar. Entonces el trabajo del equipo es eso, es lograr que todos hagan lo que tienen que hacer en el momento que tienen que hacerlo. Entonces es como una orquesta. Es un esfuerzo monumental, no un esfuerzo menor. Y bueno, el liderazgo, como veíamos, es el cuarto pilar para que esto pueda suceder, ¿cierto? Y el liderazgo democrático y participativo es el cuarto pilar del trabajo en equipo, pero además el ejercicio de liderazgo motivador, ¿no? Que por sí solo constituye una herramienta fundamental para promover la participación. Cuando nosotros somos motivadores, logramos que los demás participen, los contaminamos con este optimismo, ¿no? El desafío, por tanto, urgente es ser un líder motivador. ¿Y cómo podemos ser más motivadores? Bueno, hay cuestiones que tenemos que entender, que no es una tarea fácil, que requiere un esfuerzo por parte de las personas que ocupan cargos directivos, asumiendo el desafío de inventar nuevas estrategias para ser efectivo en esto, para que lograr que las personas se motiven. Pero hay que entender que el nivel de motivación de las personas está relacionado con el optimismo de cada persona. ¿Ah? Por lo que es lo mismo, depende de su coeficiente de optimismo, su nivel de optimismo, lo que constituye una característica individual de cada persona. Entonces, es un error generalizar a partir del ejemplo de personas que están altamente motivadas. Mira, doña Victoria siempre está disponible. Usted nunca, siempre dice que no. Bueno, es un error, porque estamos generalizando. Todas las personas somos distintas, recuerden, todas las personas somos distintas. Nacimos distintas y nos morimos distintas. Entonces no podemos decir, si ella puede, usted puede. No, hay que buscar la forma, lo que le motiva a esa persona para lograr que se mueva, no lo que motiva a otra persona. Porque le estamos dando un remedio al dolor de cabeza cuando esa persona le duele la mano. Tenemos que tener el remedio adecuado, tenemos que ver qué motiva a esa persona.
Entonces, si bien la disposición inicial de las personas es distinta, podemos motivar a todas las personas siempre que seamos motivadores y logremos identificar los aspectos que motivan individualmente a las personas. ¿Qué es lo que mueve a esa persona? Desde ahí, una vez que reconozca eso, que aprenda eso, que escuche eso, voy a poder efectivamente hacerlo, no antes. Entonces, ¿cuáles son las claves para motivar a las personas? Así como miramos las claves del trabajo en equipo, podemos mirar algunas claves para motivar a las personas. Algunas ya las hemos conversado y otras se van a profundizar con el módulo de comunicación. Bueno, descubrir de dónde viene la motivación de las personas, lo que decíamos antes. Primeramente hay que identificar y descubrir que la motivación viene del interior de las personas, y la clave aquí es lograr que las personas se automotiven, ¿ya? Que las personas se automotiven. ¿Cómo se automotivan? Cuando logré identificar la motivación de las personas, y eso se tradujo en una tarea grupal, en una tarea del plan de trabajo. Entonces, deja el esfuerzo que ha hecho. O sea, a esta persona que le gusta el deporte, bueno, hay un área que son actividades deportivas cada 15 días, cada una vez al mes. Esta cargo, bueno, esta cargo doña Juanita, que es la que le interesa eso. Entonces ya no tengo que impulsarla, ella está automotivada. No, si ya estoy haciendo la gestión, me consiguió un monitor del municipio, va a venir a hacer la clase, y va a motivar a los demás para que vengan ese día. ¿Por qué? Porque efectivamente buscamos algo que le motivara a esa persona. Un tema importante, empatizar primero con las personas antes que ellos empaticen con nosotros. Este simple consejo trabaja de maravilla para que un líder sea escuchado primero, tiene que escuchar. ¿Ah? Para que un líder, ¿cierto?, sea escuchado primero tiene que escuchar. Hay un dicho que yo trato de erradicar de mi padre, que dice, él siempre dice, respétame que yo te respetaré. Profe, disculpe que le interrumpa. Ya 10 minutos. Quedan 8 minutitos. Ya, estoy contando. Se cumplen las 8:09, pero no vamos a discutir sobre eso. Entonces, él dice, respétame que yo te respetaré. Y yo, bueno, le trato de convencerlo de que el respeto, la empatía se aplican. Uno la aplica. No es recíproco. Si esperamos que el otro se respete como nosotros, estamos tratando de que el otro se respete como nosotros, y es distinto. ¿Cómo puedo hacer cargo de mi forma de comunicarme? Eso lo van a ver en el módulo de comunicación. Yo aplico empatía porque quiero ser empático, porque sé ser empático. Yo aplico respeto porque soy respetuoso. No porque la otra persona es respetuosa, no porque la otra persona es empática. Es una tarea personal. Yo no controlo a las otras personas. Ni siquiera no controlo a mi esposo, a mi esposa, a mi hija, a mi hijo. Entonces, no, pues, es una discusión personal. Tenemos que ser más empáticos, tenemos que ser más respetuosos, tenemos que aprender a escuchar a personas que no son empáticas, a personas que no son respetuosas, a personas que no nos escuchan. Es nuestra tarea. Es nuestra tarea. Igual sirve, lo practiquemos porque enseñamos por el ejemplo. Entregue retroalimentación positiva. Para obtener grandes resultados con las personas es imprescindible dar de manera continua retroalimentación. Los logros se alcanzan por la retroalimentación, destacar lo positivo y ayudar en lo que se podría mejorar. Claro, es fácil cuando la cosa funciona. Oye, lo hiciste espectacular, resultó fantástico en la clase de gimnasia. A mí que no me gusta, que no se me gustó. Súper bien. Pero cuando las cosas no resultan, también hay que retroalimentar y buscar el aspecto positivo. Decir, pucha, mira, fantástico, tal vez yo te puedo ayudar para que la próxima sesión venga más gente, pues. ¿Parece? Y busquemos cómo lo podemos hacer. Entonces, cuando las cosas no funcionan, no sé, acabó, fue un fracaso la cuestión, la verdad es que nunca más lo hacemos. Siempre hay que rescatar lo positivo. Y una cuestión que no está ahí, pero una clave de ser positivo, bueno, lo dijimos al principio. O sea, las personas motivadas tienen un alto coeficiente de optimismo, ¿no? Pero nosotros podemos aumentar nuestro coeficiente de optimismo. No es a lo mejor hoy día no somos tan optimistas, pero podemos aumentarlo. El mundo como que nos dice que no, pero nosotros podemos ir contra el mundo y ser cada vez más optimistas, ¿no? Bueno, ser guía desde adelante, ser guía desde el ejemplo, lo que le hablaba, o sea, ser empático, ser respetuoso es dar el ejemplo.
No esperar que lo sea. Yo soy respetuoso porque aprendí a hacerlo, ¿no? El líder debe predicar con el ejemplo. No es posible aspirar a que las personas se motiven solamente con instrucciones, ¿no? Cuando ven al líder actuando, es más fácil lograr que las personas se automotiven, ¿no? Cuando el líder está integrado, ¿cierto? Está haciendo las mismas cosas que está diciendo, cuando es coherente, evidentemente que está predicando con el ejemplo, ¿no? Está predicando con el ejemplo y hace las cosas más simples. Conocer el propósito, tener un propósito. El líder motivador sabe que está haciendo lo que está haciendo, se automotiva, ¿no? Y lo que espera de la organización. Un buen líder siempre está ayudando a su equipo a mantenerse enfocado en la visión, siempre está mirando en lo que va a pasar en los próximos tiempos, en los próximos años. Por eso es que cuando vienen estos grandes proyectos, soñadores, dice, oye, perfecto, pero ¿sabes qué? Planteémoslo como un objetivo de a 2 a 3 años plazo. ¿Ah? Bueno, que todos queremos ir a Pucón y somos de Arica, ¿no? Pero es un proyecto muy caro. Bueno, pero planteémoslo para 2 a 3 años, busquemos la estrategia y trabajemos para que en 3 años más vamos a Pucón. Una visión de mediano y largo plazo. No solamente está mirando el corto plazo, no está mirando cómo terminamos el 2022, sino que está pensando ya en el 2024. Está pensando en el 2023. Está pensando. Pero tiene claro que ese es el objetivo de mediano y largo plazo de la organización. Es decir, la verdad siempre y rápido. ¿Ya? Un líder no se reserva la verdad y nunca y es rápido para decirla, pero en forma asertiva. ¿Ya? En forma asertiva, buscar la mejor forma de decir las cosas, no decirla en forma descarnada, sino que hay sentimiento involucrado. De esta forma fomenta confianza y esperanza del equipo. Cuando pasan cuestiones que, ay, ¿sabes que lo vamos a tener en reserva? No le cuentan a nadie, oye, pasó esto, pero no le cuentan a nadie. Esas cuestiones, realmente, son un nido de conflicto. Hay que aprender a decir las cosas de frente, de forma respetuosa, en forma asertiva. Estas cuestiones las van a ver en el módulo de comunicación. Son fundamentales. Ser concreto se llama, para aplicar la concreción en la comunicación. ¿Ya? Es muy relevante. Bueno, finalmente, conocer las fortalezas de las personas del grupo, tiene que ver con la retroalimentación que ya veíamos, ¿cierto? A partir de este conocimiento se puede realzar los atributos positivos de las personas, esto lo va a alentar a dar lo mejor de ellos. Ojo que hay que tener cuidado cuando nosotros realzamos a las personas, ser equilibrado, porque siempre destacamos a las mismas personas. Doña Flor, don Juan, siempre lo mismo, se genera como son sus amigos, por ejemplo. Entonces hay que ser bien, identificar qué aspecto de una persona que tal vez es más de bajo perfil, pero qué aspecto de esa persona es importante, y cuando destaco destacar la fortaleza de varios, y no solamente de uno o dos. Eso es muy importante, pero hay un esfuerzo nuestro de reconocer cuáles son las fortalezas de esas personas, para poder relevarlas y ponerlas al servicio de la organización. No siempre tenemos la razón. ¿Ya? El líder motivador no tiene miedo de mostrar al resto del grupo que no siempre tiene la razón. Ese es un sello distintivo de los grandes líderes. Reconocemos cuando nos equivocamos. Está equivocado. Lo que dice doña Juanita, eso es la respuesta correcta. Y finalmente, para motivar, primero hay que relajarse. ¿Ya? Si estás nervioso y tenso, tu desempeño mermará y afectará de igual manera a las otras personas. Hay que esforzarse en estar calmado, ¿cierto? Y mantenerse confiable, ¿ya? Hay que calmarse, hay que aprender a respirar, ¿cierto? Hacer ejercicios de relajación, como las que van a ver en los próximos minutos en la pauta saludable, ¿no? Hay que aprender, ¿cierto?, a equilibrar nuestro cuerpo, porque son personas que se conocen, ¿cierto?, que tienen experiencias de vida que les permiten, ¿cierto?, aspirar a tener estas características. Como ustedes pueden ver, generar, ¿cierto?, mecanismos participativos al interior de la organización y de toma de decisiones supone, ¿cierto?, que hay dirigentes y dirigentes están disponibles para poder escuchar y para poder desarrollar un trabajo en equipo que sea coherente con una organización de adultos mayores. Así que es una tarea, no es fácil, es una tarea muy, muy hermosa, una tarea muy que aporta hacia el crecimiento de las personas.
yo he sido testigo de cómo las organizaciones van evolucionando, van generando estos canales de comunicación, estas formas, estas estrategias de funcionamiento, que permiten que todas las personas vayan creciendo, pero los dirigentes generalmente se transforman en personas mucho más integrales, mucho más felices consigo mismos. Así que yo no tengo más que agradecerle, lamentablemente se nos acabó, se nos terminó el tiempo, así que yo me despido cada unos segundos si hay alguna consulta, y quedo como siempre a disposición de vosotros, de vosotras, para poder apoyarles en lo que estimen pertinente. Así que un gusto el poder haber compartido esta mañana con cada uno de ustedes. Muchas gracias, estuvo muy buena su clase, muy constructiva, así que la vamos a poner en ejecución. Gracias. Muchas gracias, Gracias a usted, Pulpi. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, profesor. Su contenido fue muy clarito, interesante y motivador. Gracias. Gracias a usted, pues. Gracias. Fue muy claro, todos los quedamos muy informados con la clase de hoy día. Muchas gracias, profesor. Que esté muy bien. Un buen día. Para ustedes, porque tengan un buen fin de semana.